Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el tercer episodio del podcast de la equidad. Como saben, este es un espacio que desde la Comisión de Equidad y Género pensamos eh, tener para compartir con la ciudadanía cuáles son los proyectos que estamos estudiando, ¿verdad? Cómo es la legislación vigente en cuanto a las cuestiones de género, ¿verdad? Y entonces tenemos varios capítulos que tenemos planificados, ¿verdad? Donde muchas veces seguramente vamos a estar llamándoles acá a las doctoras para que nos ayuden a nosotros a entender un poco más sobre la legislación que protege a las mujeres y a los más vulnerables, ¿verdad? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre justicia con perspectiva de género. Y antes de pasar a las invitadas, quería compartir un poco con ustedes un poquitito de lo que fueron los dos primeros episodios. Creo que tenemos un material para eso. Entonces, vamos al material. El primer episodio fue sobre la nueva ley de la tercera edad, ¿verdad? Y el segundo episodio fue también sobre una cuestión de justicia con perspectiva de género, pero más enfocado a la cuestión de la creación de la ley 5777 y su aplicación. La Comisión de Equidad y Género realizó el lanzamiento de una serie de podcasts denominado el Podcast de la Equidad. En este primer episodio estuvo como invitada la doctora Patricia Jiménez, directora de planificación del IPS, especialista en gerontología, en el cual fue abordada la normativa que plantea las modificaciones a la Ley de Pensión para las Personas Mayores, los avances, beneficios y desafíos en su aplicación. Se llama el podcast de la equidad. Lo que buscamos es tener un espacio para difundir y concientizar a la gente sobre tanto los proyectos de ley que nosotros analizamos y las leyes que se aprobaron y que están vigentes, que tienen que ver con la cuestión de la equidad de género y cómo eso impacta en la sociedad. A través de entrevistas, debates y análisis, lo que nosotros buscamos es concienciar y difundir y dar a conocer a la ciudadanía en general sobre temas legislativos. Es un espacio que busca dar oportunidad para discutir sobre leyes, tanto que están en estudio como las vigentes, e informar a la ciudadanía. El tema de hoy, la participación de la doctora Patricia Jiménez, que es directora de planificación del Instituto de Previsión Social IPS y más que nada es experta en gerontología, y vamos a tratar el tema de la nueva ley 7235/2024, que es de la nueva ley de pensión de adultos mayores, ver un poco cuáles son las modificaciones que hay en cuanto a la ley anterior, cuáles son los nuevos beneficios, cómo se puede acceder a ellos, ¿verdad? Cómo uno registrarse y cuáles son las dificultades que se está encontrando hasta ahora en la aplicación de la ley. La idea inicial es que podamos hacer cada viernes en este mismo horario, que sería a las 11 horas. Vamos a tener acá siempre invitados, expertos, que nos puedan dar su visión y orientarnos también tanto en los proyectos de ley como en las leyes que están vigentes. La Comisión de Equidad y Género, presidida por la senadora de la Nación Lilian Samaniego, realizó el segundo episodio de El Podcast de la Equidad, en el cual abordaron el proyecto de ley que crea juzgados especializados en violencia contra la mujer, normativa nacional e internacional. Para hablar de un tema de tanta trascendencia como es la creación de juzgados y tribunales especializados en materia contra la violencia hacia la mujer, que tiene media sanción, pasó a diputados, falta el debate ahí, hay el compromiso del presidente de la República a través del Ministerio de Economía, la creación de 5 juzgados. Hoy tenemos el segundo episodio del podcast de la equidad en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Vamos a tener un episodio que vamos a tratar sobre la ley 5777, que es la ley contra todo tipo de violencia acá en Paraguay, y sobre el proyecto de creación de juzgados especializados en violencia a la mujer. Y nos acompañan hoy la doctora Antonella Sampol, que es defensora especializada en la ley 5777, la doctora Susana Granado y la doctora Liz Lobo, presidenta y secretaria general de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay.
Bueno, eso fue el material correspondiente, ¿verdad?, a los capítulos anteriores, y hoy está con nosotros, tenemos una mesa súper brillante, así de profesionales súper destacadas en el tema del derecho. Está con nosotros la profesora doctora Silvia López Safi, que es la directora de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Artemisa Marchuk, que es fiscal adjunta especializada en violencia de familiar y de género para Asunción y es punto de enlace en la mesa Previn. Y la doctora Susana González, que es agente fiscal delegada a nivel nacional de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar. Y con ellas hoy vamos a tratar el tema de justicia con perspectiva de género. Y bueno, doctora, sí se pueden presentar, contarnos un poquitito de su experiencia cada una, y después con la doctora Silvia empezamos a hablar un poco qué se entiende, qué es la justicia con perspectiva de género. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación, Maru. Un placer compartir con colegas con quienes ya hace varios años venimos trabajando en todo lo que se da en llamar el sistema de justicia con perspectiva de género. Artemisa, Susana, bueno, un montón de compañeras. Yo soy directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia, e igualmente también soy punto focal en la mesa Previn, que es la mesa de prevención de violencia contra las mujeres, cuyo órgano rector es el Ministerio de la Mujer. También me desempeño como docente en el ámbito de la academia, tanto a nivel de grado como de posgrado, y en la Escuela Judicial del Paraguay, justamente con una materia que lleva por título Principio de Igualdad entre el hombre y la mujer. Básicamente esa es mi presentación en lo tocante al tema que vamos a abordar hoy día. Gracias. Genial. Doctora Artemisa, si nos contás un poquitito sobre tu preparación y tu experiencia en el ámbito. Bueno, muchas gracias. Estoy complacida también por la invitación. Gracias, Maru, también con las colegas, compartir esta mesa, con Silvia, con la doctora Susana, que hace rato que estamos trabajando en el tema, y desde el 2018 que se me ha confiado la responsabilidad al frente de la Unidad Especializada de Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público. Desde la Fiscalía Adjunta, mi cargo es fiscal adjunta de esa unidad especializada, y también, como refirió la doctora López Safi, también por resolución de mi superior, punto enlace ante la mesa Previn, que es una entidad que regula la ley 5777/2016 y que prácticamente responsabiliza la conformación de una mesa interinstitucional para trabajar estos temas. Y claro, también en la academia, también ahí tengo cosas que mencionar, pero en lo atinente a esto, sobre todo el cargo en la Fiscalía Adjunta dentro del Ministerio Público. Hace 13 años, dijiste. Desde el 2018, agosto del 2018, son 6 años, 6 años y un tanto más. Okay. Y la doctora Susana, si nos contás también un poquitito tu experiencia, tu formación, a qué te dedicas en este momento dentro de la Fiscalía. Así como mencionó la doctora Artemisa, yo también formo parte de la unidad especializada de la lucha contra la violencia familiar y de género del Ministerio Público. Desde el año 2019 estoy asignada a dicha unidad. Nos corresponde a nosotros la investigación de las denuncias que ingresan dentro del Ministerio Público por el tipo penal de violencia familiar, y también he participado ya en varias oportunidades en actuaciones dentro de la mesa Previn, en representación del Ministerio Público, de la doctora Artemisa, y también a nosotros nos compete ya el trabajo de campo, o sea, la ejecución de las investigaciones respecto a estas denuncias que ingresan por este tipo penal, y también trabajamos de manera conectada con otros organismos del Estado, como la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y sobre todo los juzgados de paz. Okay. Bueno, este es nuestro equipo de hoy, ¿verdad? Para tratar de hacerle llegar un poquitito a la gente que entienda cómo es la justicia con perspectiva de género, cuáles son las herramientas que tienen las mujeres al momento de buscar protección de la justicia, ¿verdad? Dónde tienen que ir, a quién tienen que hacerle la denuncia, cuál es el proceso que sigue la denuncia, ¿verdad? Y por sobre todo saber cómo
estamos protegidas por la ley si es que somos víctimas de violencia. Doctora Silvia, para comenzar un poco a entender y que la gente pueda también entender qué es lo que quiere decir perspectiva de género en la justicia y por qué es eso importante, porque es importante tener esa mirada de género cuando vamos a tratar con mujeres o con madres, con familias, ¿verdad? Sí, bueno, juzgar con perspectiva de género tiene que ver primeramente con una sensibilidad por parte de la persona que va a realizar una tarea que es bien compleja, en el sentido de poder determinar qué factores, por ejemplo, condicionan a las personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos probables factores? Uno de ellos es justamente el sexo, mujer, hombre, edad, persona mayor, eso quiere decir 60 años arriba, personas menores de edad, personas con discapacidad, privadas de libertad, en situación de pobreza, y podría citar todos los factores que están considerados en las 100 reglas de Brasilia. Y esa mirada de género implica también la aplicación de una herramienta que se denomina interseccionalidad y que refiere a que cuantos más factores, como los que yo he citado, confluyen, mayor es la posibilidad que la persona sufra discriminación y situaciones desigualitarias. Entonces, ¿qué hacemos cuando decimos juzgamos con perspectiva de género? Nos ponemos, como acostumbramos a decir, unos lentes lilas que nos permiten ver o focalizar la situación de esa persona en particular con su propia realidad y pasando por un tamiz que es muy importante, porque hablar de género implica atender a mitos, a roles y a estereotipos que las personas desarrollan en función de su proceso de socialización, esto es, cómo fuimos educadas, cómo fuimos dentro de nuestra sociedad o de nuestra el comunidad, entorno en el que crecimos. del entorno exacto donde crecimos, cómo nos enseñaron, entre comillas, a comportarnos. Y ahí están esas prácticas que dicen las niñas deben comportarse así, los niños deben comportarse así, y muchas veces se crean, incluso voy a poner un ejemplo para no extenderme mucho, situaciones en donde a los niños se les hace ver como si las niñas fuesen sujetos en términos de debilidad, de imposibilidad de salir adelante por ellas mismas, de dependencia, y al decirle a un niño, por ejemplo, que no llore, porque si llora es una niña, ya le estamos enseñando mal, porque le estamos haciendo ver de que hay una dicotomía, eso quiere decir una decisión o una separación en términos de las conductas que tienen que ser desarrolladas por niñas, niños, mujeres y hombres, y cómo vemos, cómo apreciamos como sociedad esas conductas. Entonces, al juzgar con perspectiva de género, tengo que hacer toda una introspección para poder determinar incluso esos aspectos culturales y lo que dije, mitos, roles y estereotipos, que tal vez podríamos después explicar mejor, porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué son los estereotipos nocivos de género? Y es justamente enrolar a las personas por su condición de hombre o de mujer. A mí me gustó eso que dijiste de ponerte los lentes lila, ¿verdad? Sí. Es como que al ponerte puedes ver cuestiones que son más, que tienen más detalles en cuestión a lo que es el género, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿por qué no hace la denuncia? ¿Por qué tardan tanto en hacerla? A veces, ¿por qué retiran la denuncia la mujer, ¿verdad? Exacto, y ponerse esos lentes implica justamente lo que vos decías, no voy a juzgar o juzgar mal a la persona porque retiró y decir, bueno, ella vino y retiró, quiere decir que no fue real. No, al contrario, puede estar amenazada, siempre está seguramente dentro de lo que llamamos el ciclo de la violencia, que se repite, que podríamos también ampliar. Ok, bueno, y doctora Artemisa, para continuar un poco con el tema de la justicia con perspectiva, lo que te quería preguntar es si puedes comentarnos un poco y contarle a la gente así a nivel de leyes, de legislación, de normativas que tanto internacionales que Paraguay ha ratificado,
¿qué es lo que tenemos hoy en día acá en Paraguay vigente como una herramienta normativa que le protege a las mujeres, ¿verdad? O sea, yo mujer, si me quiero proteger o me siento en una situación que pone en peligro mi vida o la de mis hijos, ¿cuáles son las leyes que me protegen? Perfecto. Bueno, nosotros principalmente tenemos que hablar de la ley penal porque nosotros pertenecemos al Ministerio Público en el rol y nos manejamos y orientamos principalmente bajo las disposiciones del artículo 229 del Código Penal que regula la violencia familiar y dentro de esta descripción de la conducta que se ha definido como que es punible, hay dos modalidades que se recoge, que es la violencia física o la violencia psicológica, en el ámbito y vínculo de la familia. Entonces, aunque vivan juntos o no. Y este artículo 229 del Código Penal no es que sufrido, sino que acusó una modificación en el año 2022 que amplió incluso la protección a un segmento al entendimiento de un sector antes de la modificación no se encontraba protegida. ¿Qué dice el artículo 229? Y que incluye también a las parejas sentimentales. ¿Pero qué dice así específicamente? ¿Qué dice? Bueno, no tengo aquí como no, para decirlo de más memoria. o menos. Sí, exacto. Y protege a la mujer, a los niños, a las personas que se encuentran bajo un ámbito familiar conviviendo, con vínculo familiar también, aunque no convivan, incluso protegen a los adultos mayores que están dentro de aún sin el vínculo de parentesco, pero en el ámbito familiar, por ejemplo. Entonces, amplía bastante el ámbito de protección y a las parejas sentimentales. Entonces, esto abre también una interpretación que todavía está en su definición y aplicación en desarrollo, ¿verdad? Porque entre todos vamos definiendo el alcance que la norma pretende, digamos, en la descripción de la conducta abarcar como punible o como sujeto que en el marco de esa consideración estaría protegido, ¿verdad? Entonces, partiendo desde el sistema penal tenemos que hablar del artículo 229 del Código Penal, pero también obviamente está la ley 1600 de violencia doméstica, que compete bastante bien y también álgidamente a los juzgados de paz, que permanentemente y a diario trabajan con el Ministerio Público y sobre todo cuando las denuncias ingresan por las oficinas de denuncias del Ministerio Público para el otorgamiento de medidas de protección. Hoy son, digamos, muy importantes en el trabajo interinstitucional en el marco de las denuncias penales. Ahí seguramente la doctora González va a poder referir un tanto más al respecto. Y obviamente esas son las protecciones directamente hablando, ¿verdad?, del sistema legal interno. Pero también a nivel de convenciones tenemos dos muy importantes que hace a la materia, que es la convención de eliminación de todo tipo de discriminación en favor de las mujeres, que no solamente protege a las mujeres, sino también a los niños, niñas. Y la que es más la interamericana es la de Belén do Pará, que obviamente fundamenta bastante, por ejemplo, porque se titula luego como Convención Interamericana para la atención, prevención, erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces inspira bastante desde el nombre luego nuestra ley 5777 del año 2016, que define que es prácticamente y en un 95% es una ley civil, porque va instalando conceptos de protección a las mujeres, define también los diversos tipos de violencia que puede padecer la mujer y establece un sistema integrado estatal de atención, de prevención, de sanción
de la violencia contra la mujer. Y en el capítulo 4 de la Ley 5777 va asignando responsabilidades a las distintas instituciones públicas que formamos parte de la ruta de atención en el sistema jurisdiccional. Por ejemplo, el Poder Judicial, aquí yo tengo en el artículo 36 de esa Ley 5777, asigna responsabilidades, cuáles son las funciones y demás. En el artículo 38, la Defensa Pública General. En el artículo 39, Ministerio Público. Entonces, el compromiso, por ejemplo, y el artículo 40 de la Policía Nacional, que no es para nada, digamos, nimio, la intervención policial en los casos de violencia familiar o contra las mujeres, porque son ellos los primeros en llegar, y la mayoría de nuestras actuaciones en los turnos pasan por la intervención preliminar que hace la policía con la detención de los agresores o supuestos agresores. Una pregunta, doctora. Esta ruta de la atención que dijo, ¿cómo es? ¿Dónde empieza? ¿Cómo sigue? Claro. Bueno, y ahora se estuvo justamente ajustando en la mesa Previn, volver a rediseñar, analizar nuevamente la ruta de atención. Sí. Entonces, se había observado como necesario, por intervención de 2, 3 y sobre todo el punto de enlace del Ministerio de Salud, que sería ideal que también ingresen las denuncias por el sistema de atención de la salud pública, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa es una ruta inicial donde podría abrirse la puerta a través de la que ingresa, se toma noticia inicial de la situación de violencia en la que podría estar padeciendo una mujer, una criatura o cualquier persona. Pero principalmente estamos hablando de la mujer, ¿verdad? O sea, la ruta de atención sería el camino que sigue la denuncia o el caso primera, de violencia contra una mujer, ¿verdad? Sí, y muchas veces es por alarma vecinal. El vecino que escucha el clamor de la mujer pidiendo auxilio o el quejido por estar siendo violentada, entonces llama al sistema 911, se hace la verificación de esa circunstancia inicial, se irrumpe en el lugar para proteger a la mujer, separarla de su agresor, aprender al agresor, ponerla a disposición del Ministerio Público, y es allí también una forma como se inicia, se detecta, doctora, la violencia e inicia una causa penal. Y o sea, yo sé que la ley contempla, ¿verdad? Pero en la práctica están los funcionarios que tienen ese primer contacto y todos los que son parte también de la ruta de atención, ¿están capacitados tienen esa mirada de género? Sí, bueno, la ley 5777/2016 establece como responsabilidad en este artículo 4 y en todos los números articulados que mencioné a cada institución el deber de capacitar a sus funcionarios, a sus operadores de justicia, operadores del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de la Policía Nacional. Se hacen en el Ministerio Público, tenemos un centro de entrenamiento donde permanentemente estamos procurando, y es obligación también de cada funcionario, en la malla curricular ya institucional, formar parte de este tipo de formación. Y la perspectiva de género es un punto en la malla curricular. Ya explicó la doctora López Safi el alcance desde su entendimiento, y nosotros, la doctora González, también quien les habla, tenemos larga formación en la materia ya. Ahora, es cierto que el desafío está en entender lo que implica la perspectiva de género en la aplicación diaria en el contexto de una investigación penal o en el manejo de una situación en caso de que una psicóloga tenga que abordar, quien también está obligada a conocer lo que es la perspectiva de género. Es más, el ciudadano, la ciudadana, al conocer lo que implica la perspectiva de género, puede regular también sus relaciones familiares, sus relaciones sociales, desde esa perspectiva, que no es más que una herramienta muy positiva para el manejo social familiar, ¿verdad? Entonces, y que humaniza bastante el relacionamiento, justamente. Entonces, un poco eso ocurre, No es solamente un deber de los operadores de justicia, es un deber también de los comunicadores, de los periodistas, de todos los empresarios, de los empleados en las distintas empresas. Forma parte hoy de lo que implica Estado de Derecho, es un principio ya.
es una herramienta de convivencia. Ok. Es bastante, es cierto lo que dice, ¿verdad, doctora? Y es difícil porque en nuestro país la gente como que de repente escucha la palabra género y se asusta, parece. Pero si uno tiene la iniciativa o también, como usted dice, desde los medios de comunicación toman esa responsabilidad y se difunda un poco más de qué es lo que se quiere decir cuando hablamos de igualdad de género, creo que facilitaría mucho las cosas, ¿verdad? Para seguir un poco con la doctora Susana, queríamos hablar sobre los avances y desafíos, ¿verdad?, que ustedes ven en cuanto a todo lo que es la justicia con perspectiva de género y hablar un poquito de este proyecto de ley que crea juzgados especializados para la violencia contra la mujer y desde la Fiscalía, ¿verdad?, ¿cómo ven ustedes eso? Sí, realmente de lo que yo puedo hablar, si vamos a hablar del tema de avance en cuanto a lo que es la concientización que hubo en la sociedad respecto a esta problemática. Para mí hay un avance muy grande en estos últimos 6, 8 años en cuanto a darse cuenta, o sea, que la sociedad se dé cuenta de que esto era un problema que anteriormente la gente no visibilizaba, lo tomaba como algo natural, que así debía ser, que ese comportamiento agresivo de parte de una persona dentro del vínculo familiar era normal. Hemos visto nosotros que hubo este cambio de visión y de entendimiento de la situación de violencia que se vive constantemente dentro del ámbito familiar. ¿Por qué vemos esto? También tiene que ver muchas veces con el aumento de las denuncias que se reciben. No es que haya más casos de violencia, sino que se animan a denunciar la gente más. empieza, y no solamente tenemos denuncias de las propias víctimas, que a veces es más difícil. De los vecinos. Tenemos denuncias de otros familiares, de vecinos, inclusive de terceras personas que no tienen ni siquiera vínculo o conocimiento, no le conocen a las personas que están teniendo este conflicto, sino que observan esta situación de conflicto y ya se involucran a través de redes sociales o denuncias directas a las instituciones, los vídeos. Muchas veces nosotros los fiscales, que somos los que llevamos adelante la investigación de este tipo de casos, estamos teniendo la noticia criminis, o sea, esa información preliminar del hecho a través de estas de redes fuentes, sociales. a través de estas fuentes, ¿verdad? Claro, como que la gente ve más. Y empieza, no solamente ve, sino empieza a involucrarse, porque ahí ese siempre fue uno de los grandes obstáculos que de repente nosotros tenemos al momento de la investigación. Sí. Y acá es muy importante entender una situación, o sea, que la ciudadanía entienda, porque lo que solemos escuchar es, hizo la denuncia y no se hizo nada. ¿Qué pasa? La denuncia para el Ministerio Público lo que implica es que le está autorizando para iniciar la investigación. ¿Y qué significa investigación? La investigación implica la recolección de información. Okay. Eso es lo que implica esa investigación. ¿Para qué se hace esa recolección de información? Se realiza esa recolección a los efectos de obtener medios de prueba. ¿Para qué? Necesitamos medios de prueba. Necesitamos para iniciar un proceso judicial formal. Ok, entonces yo, por ejemplo, me voy a la comisaría, hago la denuncia al juzgado de paz, se hace la denuncia, se toma todo, de ahí se remite a la fiscalía y ahí hay que iniciar. Ahí se inicia la investigación en el Ministerio Público. En el Ministerio Público. Para recolectar información. Pero ¿de dónde obtenemos la información? Claro. Obtenemos la información de las personas que tienen conocimiento del hecho. O sea, ¿qué implica ahora? Hacer la denuncia, pero acudir también al llamado del Ministerio Público para otorgar la información necesaria para que este Claro. Ministerio Público tenga la información suficiente que le habilite a iniciar un proceso judicial formal. ¿Para qué? Para que se obtenga al finalizar el proceso a través de un juicio
la posibilidad de aplicar la sanción a esa conducta tipificada en un hecho punible. Okay. Entonces, pero ¿qué pasa? Así como mencionaste el tema de la ruta Sí. de situación de crisis, Sí. como para iniciar un proceso judicial formal, el Ministerio Público necesita tener medios de prueba básicos, iniciales. Entonces, lo que se hace es, se acude a los órganos jurisdiccionales, en este caso, por ejemplo, los jueces de paz, juzgados de paz, a los efectos de obtener las medidas de protección a la víctima. Ok, o sea, en el juzgado de paz se dictan las medidas de protección. Que tienen, que son tipo automáticos, ¿verdad? O sea, exactamente, porque la exigencia para el juzgado de paz para otorgar las medidas de protección es verificar la verosimilitud de la denuncia realizada por la víctima. En cambio, ¿y cómo se verifica eso? Y de acuerdo, o sea, lo que hacen es, le escuchan a la persona que presenta la denuncia y observan si ese relato de esa denuncia tiene una cierta lógica. Y ahí se activa debe el juzgado de paz emitir las medidas de protección. Eso sirve para proteger a la víctima. Normalmente, a los efectos de tratar de evitar, porque tiene ese objetivo, cortar o evitar que continúe ese punto, doctora, situación de violencia. Te quiero hacer un comentario. Acá tengo en mi mano el registro de denuncias de casos de violencia publicado por la Fiscalía, ¿verdad? Dice que se registraron de enero a octubre 30.898 casos de denuncia de violencia familiar, 27 casos de feminicidio, 40 tentativas de feminicidio y 3 víctimas de violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente a través de sus hijos. Es el caso del padre que se tiró al río con sus 3 hijos, pero él, tengo entendido que estaba en un juzgado penal o algo así y tenía prisión domiciliar. No podía él irse a la casa y se le levantó, se le quitó esa prisión domiciliar y ahí fue que él pudo ir otra vez junto a la madre y las hijas y le llevó a la hija con él y se tiró al río. Bueno. En ese caso, ¿cómo es? ¿Qué se puede hacer cuando hay tipo un enfrentamiento de...? Hay una cuestión que hay que entender también, por eso el tema del proceso penal tiene sus reglas. ¿Y qué se entiende por esto? Las medidas cautelares del proceso penal tienen un objetivo específico, que es la protección del correcto, la realización correcta del proceso. O sea, que no se puede interrumpir ese proceso una vez iniciado por factores que tengan que ver con la persona procesada. Por eso exige para el establecimiento de medidas cautelares de carácter personal, o sea, cuando va dirigida a una persona, 3 requisitos esenciales: que existan medios de prueba, y a lo que hice referencia, información recolectada por el Ministerio Público que señalen que existió el hecho y que la persona participó en ese hecho. O sea, que la Fiscalía, para solicitar una medida cautelar contra una persona en un proceso penal, necesita tener medios de prueba. Sin medios de prueba no puede solicitar una medida cautelar contra una persona. O sea, tiene que tener información mínima. Segundo, tiene que ser el hecho considerado un hecho grave. Y en casos de violencia familiar puede ser considerado un hecho grave porque estamos hablando de que podría existir una situación de riesgo de vida de la víctima. Sí. Y después exige otro elemento, que tiene que haber o peligro de fuga del procesado o peligro de obstrucción en la investigación por parte del procesado. Si el Ministerio Público no tiene cómo justificar estos requisitos legales, no puede solicitar una medida cautelar contra una persona. Y entre las medidas cautelares de carácter personal está desde la prisión preventiva hasta otras medidas alternativas como la exigencia de presentarse ante un juzgado o la prohibición de acercamiento o contacto con la víctima o familiares de la víctima, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que hacer el control
de esas medidas cautelares. Es el órgano jurisdiccional que emitió esa medida cautelar. Por ejemplo, en los casos de arresto domiciliario, que justamente hace ya tiempo se está trabajando con el tema de las tobilleras Sí. electrónicas, que tengo entendido que ya está la ley, que creo que ya está ahí presupuesto, pero se está viendo cómo implementar, que sería una herramienta bastante importante para poder hacer ese Sería. control. Porque ¿qué pasa con los arrestos domiciliarios? Salen. Hace poco se viralizó también otro Claro, video de un ¿por qué? papá que estaba en el shopping. Porque ¿qué pasa con el arresto domiciliario? Implica que la orden judicial dice que esta persona tiene que cumplir en un lugar específico. Normalmente se deja, o sea, el órgano jurisdiccional le impone la obligación del control de esa medida cautelar a la Policía Nacional. Pero eso implica, para que pueda realmente ser efectivo ese control, 24 horas tener algún personal policial que esté controlando. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la prisión preventiva? La ley penal, o sea, el artículo 245 del Código Procesal Penal le exige al juez penal de garantías que en el caso que exista otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva que pueda evitar o el peligro de fuga o el peligro de obstrucción, tiene la obligación de otorgar una medida cautelar más benigna que la prisión preventiva. Okay. ¿Por qué eso? Porque estamos hablando que estamos dentro todavía de un proceso claro, judicial no que no implica... está todavía determinado si es culpable Claro, o no. que implica que está bajo el principio de inocencia, Sí. o sea, de presunción de inocencia. O sea, nosotros no podemos, porque la prisión preventiva constitucionalmente se establece que no puede ser establecida como una pena anticipada. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es cómo conseguir resguardar a la víctima a través de otros mecanismos. Sí. Que, como justamente estamos mencionando, lo de las tobilleras o establecer GPS que hay en otros países en donde se ve por dónde está la víctima y su agresor, en el caso que exista algún tipo de posibilidad de contacto, pueda actuarse de manera urgente por parte de las entidades que tengan esta posibilidad, que es, en este caso tenemos la Policía Nacional. ¿Quién ejecuta estas medidas de protección? O sea, ¿cuál es la institución que tiene a su cargo la protección de la ciudadanía? Es la Policía Nacional. Okay. Porque la Policía Nacional tiene dos funciones, una de prevención, protección y la otra de persecución. Porque el Ministerio Público, su función es la de, en el fuero penal, es la de persecución del procesado a través del proceso judicial. Entonces, lo que nosotros hacemos desde cuando recibimos los casos de denuncias de violencia familiar, urgentemente, por eso mencioné al inicio que estamos tratando de trabajar de manera interconectada. La creación de estos juzgados. Por eso sería sumamente importante, este claro, sería muy importante, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Juzgados de paz, como se dan casi todas las instituciones, abarrotados, porque los juzgados de paz no solamente entienden en los casos de violencia doméstica, y muchas veces las denuncias que llegan a los juzgados de paz por casos de violencia doméstica no llegan al Ministerio Público, quedan ahí nomás también. Doctora Silvia, usted que conoce bien a fondo el tema del proyecto de ley de juzgado, ¿será que nos puede dar una breve explicación así de cómo esto puede beneficiar a estos procesos que estábamos hablando, de que hay a veces casos en donde la mujer, igual aunque se apliquen las medidas de protección, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Cómo beneficiaría a ese proceso la creación de estos juzgados? ¿Y qué es lo que quiere decir esta ley, ¿verdad?, con crear juzgados especializados en violencia? Sí, yo voy a tratar de sintetizar porque realmente son muchos aspectos los que hay que considerar cuando hablamos de qué beneficios traería esta ley. El primer, para mí, factor fundamental es evitar la revictimización. ¿Y
¿Cómo se puede evitar y qué es revictimizar? Cuando una persona que es víctima de violencia no solamente sufre esa violencia, vamos a ponerla doméstica o la intrafamiliar, sino también sufre una violencia institucional, estructural o sistémica. Eso quiere decir que en nuestro caso sería el sistema de justicia, que no solamente está conformado por el Poder Judicial, sino también por el Ministerio Público y por el Ministerio de la Defensa Pública, no están dando la respuesta asertiva, y vamos a hablar de eficacia y de eficiencia. Hablamos de factor tiempo, cuánto tiempo le lleva a esta persona víctima hacer esa hoja de ruta de transitar de un lugar a otro para llegar finalmente hasta, vamos a suponer, un juzgado que le tenga que brindar la protección. Y otra vez al llegar al juzgado se ve con que el juzgado de paz, que es muy loable su labor, lo que hace es aplicar una medida de protección que no es sancionatoria. Entonces allí se ve otra vez la persona obligada a recurrir al Ministerio Público, porque la persecución penal que no hace el juzgado de paz tiene que hacerlo un juzgado justamente penal. Y también si hay niños y niñas de por medio, tiene que acudir a un juzgado de la niñez y la adolescencia para que las medidas de protección o las cautelares en relación con esos niños y niñas se realicen en este juzgado. Imagínense cuántas, yo digo, bocas abiertas tenemos. Y si vamos a sumarle a la Policía Nacional, porque primero se fue allí y después se fue al juzgado de paz y se fue a la instancia penal, a la niñez y la adolescencia. Todo por separado. Todo por separado. O sea, un caso de violencia puede dividirse en diferentes ¿Qué es lo que ocurre? fueros. ¿Qué es lo que ocurre? La dispersión. Y como dice la doctora Susana, también está lo civil, porque seguramente la señora que alega ser víctima de violencia dice: mis bienes están en peligro, y esa es una realidad a hoy. Tenemos varios casos, lamentablemente, donde las mujeres han perdido su patrimonio. Y cuando hablo de patrimonio es otro tipo de violencia, que es la violencia patrimonial, distinta a la económica, porque la patrimonial implica la afectación de aquellos bienes con los cuales ella produce sustento. Entonces, se afecta no solamente el sustento, también familiar y de los hijos, porque ya no tiene con qué producir. ¿Y por qué digo que esto ocurre? Voy a poner un ejemplo claro. Cuando en la medida se dispone que no sea el agresor, sino la mujer que salga de la vivienda, pero no por pedido de ella, sino por una exclusión de la vivienda, y en esa vivienda se encuentran los bienes con los cuales ella produce. Supongamos una panadería, que estoy hablando de un caso real. O una modista, por ejemplo. Claro, todavía la modista podría llevar su máquina, pero cuando hablamos de una panadería, de empresas, no sé si empresas, pero sí personas que tienen maquinaria. Emprendimientos familiares. No puede ser. Sí. Bueno, entonces tenemos, como dice la doctora Susana asertivamente, y no solamente lo civil, la parte de bienes, sino también del posible divorcio en su caso, si es que va a ocurrir. No estamos dimensionando a lo mejor, pero yo les quiero decir que en términos de tiempo, esto lleva no meses. Años. Tenemos casos que hace 4 años y 42 causas abiertas en uno de ellos. En otro caso, 38 causas abiertas. Entonces decimos, ¿cómo una persona puede llevar eso es de un solo... De una sola persona. De una sola pareja. De una sola Pero de situación. un solo, no de un solo hecho, o sea, no de una sola denuncia que yo me voy, hago y se derivan todos esos casos. Es que de esa denuncia se dispara todo lo demás. Y si se crean estos juzgados especializados en violencia de la mujer, Concentración. se Vamos a concentra, efectivizar. o sea, la respuesta de la justicia va a estar todo en un solo lugar. Esa es la idea de la creación de los juzgados especializados, la concentración y sobre todo la especialización, porque como hoy al dispersarse van a seguramente a entender, yo no digo que los operadores y operadoras de justicia en general, pero la formación tiene que ser específica.
cuando el anteproyecto de ley exige una cierta y mínima Carga. cantidad de horas de formación, Sí. estamos diciendo, como ya refirió la doctora Artemisa Marchuk, Que se al tienen que poner los conocimiento- lentes. Claro, los lentes, pero el conocimiento de la CEDAW, Sí. de Belén do Pará, de las observaciones y recomendaciones a los estados y en específico al Paraguay. Tenemos muchísimos instrumentos hoy, amén de las convenciones citadas, que tienen que ver con y forman parte del plexo normativo de interpretación, no solamente de interpretación de la normativa interna, sino de la normativa internacional, que por el control de convencionalidad, que va de la mano con el control de constitucionalidad, no es una opción, sino que es una obligación para el operador y la operadora de justicia. Es vinculante, digamos. Es vinculante. Y aparte de la especialización, de la optimización, digamos, en tiempo y en dinero, porque acá sabemos que litigar implica no solamente la contratación de profesionales, sino también hay un tema principal: auxiliares especializados de justicia que deben formar parte de estos juzgados. ¿Y quiénes son estos auxiliares especializados de justicia? Personas psicólogas, trabajadoras sociales, las pericias en general. Y hago un fuerte hincapié en este aspecto, porque el jugador o la jugadora se valen de estas pericias al momento en que tengan que juzgar. Y si la persona que realiza la pericia no tiene esa perspectiva o esa mirada de género, Claro, puede tiene una afectar totalmente lectura. el resultado del Claro. del juicio, de la... O por ejemplo, hablábamos del ciclo de la violencia, que tiene 3 fases, donde no valora correctamente esas fases, entonces eleva un dictamen que, si bien no va a ser vinculante para la persona jugadora, sí debe arrojarle luz. Entonces, y muchas Claro, cuestiones más de ya le puede cambiar, digamos, la manera de ver el caso si es que un psicólogo, un psiquiatra le da un informe que no tiene esa mirada, ¿verdad? incluso ya que las colegas están en el ámbito penal, estamos viendo con España, en el marco de una formación en la que yo también estoy en este momento, que cada vez más se requiere tener una mirada pericial en cuanto a los feminicidios, que nos ilustren esos escenarios en los que se producen los hechos, que ustedes ven en nuestro país cómo ha cambiado totalmente eso que decías vos de suicidarse la persona, matar a sus hijos, la violencia vicaria, el modus operandi, y lo que hoy llamamos, que también nos tiene que llevar a una profunda reflexión, juzgar un caso incluso cuando no está el cuerpo, que no es pacífica la solución, porque vamos a encontrarnos con distintas miradas seguramente, pero se requiere una pericia especializada que nos diga cómo, vamos a suponer, el cadáver, si fue hallado o no fue hallado, cómo se encontraba, cuál fue esa también hoja de ruta que siguió la persona victimaria, o tal vez si el cadáver ya no se encuentra, cuáles son los indicios que me van a llevar. No es un proceso de formación, voy a utilizar la jerga de la doctora Marchuk, nimio, sino que requiere de una realmente especialización con una mirada, una perspectiva de género. Y hay muchísimo más que la ley, el anteproyecto de ley en realidad ofrece para garantizar. Ya es el proyecto con media sanción. Proyecto con media, Sí, es cierto. porque tiene proyecto media sanción en el Senado. Si todo va bien por los caminos, ¿verdad? Legislativos, el poder, la Cámara de Diputados tiene que tratar en el Pleno. Entonces, también este programa que sea un mensaje para los diputados que tienen que votar para la aprobación de esta ley, que escuchen un poco para ver si aportamos un poco al entendimiento de la importancia, ¿verdad?, de la creación de estos juzgados y de tener todas esas instancias donde la mujer tiene que recorrer para hacer sus denuncias y realmente tener una protección del Estado, que esté todo en un solo lugar. Yo creo que eso es un beneficio del 100% para las mujeres, ¿verdad? Y la familia, el núcleo familiar también. Ahora, eso sí que es importante recalcar, se respeta el ámbito especializado de la niñez y la adolescencia, o sea, las medidas cautelares se van En 48 horas se tienen que derivar. Sí, se tienen que derivar, y esas medidas, pero sí van a ser de ejecución inmediata,
porque si no, no estaríamos protegiendo nuevamente a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero va a permitir que el juzgado de la niñez y la adolescencia en su caso tuviera que intervenir. Pero esos aspectos también quiero recalcar que la ley dispone en términos de la creación de la estructura, precisan de un acompañamiento durante la instalación, entre comillas, de esa infraestructura, del personal necesario, y vayamos mirando concomitante cómo va a ser el procedimiento, porque una cuestión es que tengamos la infraestructura y la persona, pero el modus operandi, claro. es decir, el aspecto procesal o de forma, que no es de fondo, ¿verdad? Porque cómo nos vamos a conducir, también tenemos trabajado, Maru, creo que eso lo hemos dicho y hemos hablamos puesto en muchas veces. conocimiento del Poder Legislativo que tenemos también previsto hacerlo de manera concomitante. Entonces, doctora, para cerrar un poquitito esto de los juzgados, sería como una especie de multifuero, ¿verdad? Sí, le llaman así porque va a tener la persona va a necesitar una formación en todos los aspectos que hemos señalado, y sobre todo va a necesitar también, y eso es muy importante, respaldo de las altas autoridades, porque si no existe un acompañamiento de las personas que toman las decisiones, entonces no vamos a poder lograr los objetivos propuestos. Y cuando digo de las altas autoridades, también me refiero al Ministerio de Economía y Finanzas, porque sin presupuesto no va a ser posible la dotación de esa infraestructura. De ahí que el proyecto se refiere a una creación de manera progresiva, atendiendo a los altos índices de violencia que se dan en Central, en Asunción, en Alto Paraná. Y tenemos, como hemos trabajado también con las colegas y con ustedes, ese íter de manera responsable, con cifras que dan cuenta, pero hay que decir son subregistros, porque hay que elevar a 2 veces más por lo menos para tener una aproximación. No, los números que se publicaron esta semana en el marco del 25 de noviembre, ¿verdad?, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realmente son alarmantes. Y si te pones a pensar que eso es un subregistro nomás otra vez, ¿cuántos casos reales de violencia hay, verdad? Yo quisiera agradecerles, ¿verdad?, por haber acompañado este proyecto, ¿verdad?, de espacio que tenemos, que gracias a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, la senadora Lilian Samaniego, que nos impulsa siempre a tener estos espacios para poder llegar más a las personas, y que no solamente las mujeres, sino que toda la sociedad pueda entender qué es lo que se busca cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de la creación de estos juzgados, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el lunes también se presentó otro proyecto de ley que es para extender el plazo de la vigencia de la Ley de Emergencia Nacional por Feminicidios, que el año pasado se levantó, digamos, porque la vigencia era durante la pandemia, y se le dio un año más de vigencia hasta octubre del 2024. Entonces ahora la propuesta es, el proyecto, ¿verdad?, es que sea indefinida ahora. Entonces, no sé, doctora, si usted cree, qué opinión le tiene al respecto a esta propuesta de ley, doctora Artemisa. Sí, súper oportuno. Sabemos que por más esfuerzo que ha hecho el gobierno y a través de todos los organismos y entidades del Estado para luchar contra esa, no sé si se le puede ya llamar pandemia, ¿verdad?, que es la violencia extrema contra la mujer, que se manifiesta con lo que conocemos con el término femicidio o feminicidio. Aún los registros, si bien pareciera ser que descendieron, pero un registro de feminicidio ya está mal. Entonces, de allí que este extendimiento del plazo o retirar el plazo de vigencia, que parece que así es, según estuvimos aquí leyendo, es más que oportuno. Y entonces la difusión de la modificación de esto, la concienciación ciudadana a través de todos ustedes, los medios de comunicación, va a ser muy importante para seguir en la lucha,
y en la fe de que hemos ir reduciendo entre todos los registros que impliquen semejante violencia contra la mujer. Me gusta mucho ese, un registro está mal. Sí. Porque miramos así, sí. ay, no sé, 20.000, no sé qué cuánto, y ahí, Dios mío, recién. Pero un solo registro Sí. está mal. Y otro aspecto que siempre y poco se habla es que yo creo que a todos nosotros no nos interesa solo, obviamente, proteger, se visibiliza y se habla la vida de la mujer, sino también la familia misma que se resquebraja de una manera extrema cuando el caballero decide ultimarse. O sea, no hay que perder de vista que la lucha esta es de protección hacia todos los ciudadanos, porque si se evita un feminicidio, se evita que un señor, un caballero, comprometa su vida de esa manera, yendo a un proceso penal, cayendo con una condena de pena privativa de libertad que va hasta 50 años, ¿cierto? Sí, vamos Sí, con medidas 30 años, 30 sí. pero Y que vamos los con medidas de chicos seguridad. queden con esa afectación de por vida. Y los familiares del caballero, si acaso se suicidó, igual es tremenda pérdida, porque ¿quién no es mamá? Claro. De una mujer y también de un varón. Entonces, ese sentido de protección de la ley del feminicidio no hay que reducir solo a la vida de la mujer, sino también de toda la ciudadanía y sus integrantes, varón, niños, abuelos, todos, porque nadie quiere que un ciudadano se malogre determinándose de esa manera tan horrenda, por no haber entendido seguramente cómo relacionarse con perspectiva de género, un poco para enlazar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Susana. Unas palabras para ir cerrando un poco nuestra mesa de hoy. Sí, que justamente, así como mencionó la doctora, que nosotros tenemos que tener en cuenta que las leyes penales se establecen con un objetivo, la de protección a la sociedad, pero también la reeducación de la persona a una vida sin delinquir, que es lo que dice la Constitución. Y en este caso, justamente, la Ley 5.777/16, en su artículo 34, establece la obligación del Estado de realizar un programa de reeducación de la persona agresora, porque así como se menciona, esta persona agresora es parte de la sociedad, o sea, y encima el problema que se genera en los casos de violencia familiar, estamos hablando del núcleo de la sociedad. Si desde ahí, desde ese primer nivel de contacto social que está teniendo la persona, por ejemplo, desde su niñez, con una situación de violencia, evidentemente que después va a trasladar eso a su conducta en su relacionamiento social. Entonces, la actuación tiene que ser interdisciplinaria, pero tiene que ser desde el inicio de la socialización de las personas que estamos hablando, un tema cultural, un tema de educación desde la niñez. Sí. Y como mencioné al inicio, yo sí veo que hay avances y cambios, porque yo veo ese en cambio la conciencia social. Exactamente, entonces algo se está logrando, no, evidentemente no lo que desearíamos con estos espacios, por ejemplo, pero algo se está logrando. Aportamos nuestro granito de arena al modificar ese chip que tenemos, social que tenemos, de que esto estaba bien luego antes, a decir hoy día la gente ya sabe que está mal. Y ahora pasamos al siguiente paso, diría, actuar de manera más directa sobre este problema. Silvia, unas palabras para despedirnos y agradecerle a todas su valioso aporte. Pusimos hoy nuestro granito de arena, como digo, y que le llegue el mensaje a la ciudadanía que estamos trabajando para las familias, para las mujeres, para los hombres, para las niñas, para los niños. En primer lugar, quiero felicitar, Maru, por este espacio, y a través tuyo también a la senadora Lilian Samaniego, que ha impulsado este proyecto de ley, y en general a las senadoras, senadores que dieron su sí, porque vieron que también este proyecto tiene una importancia principal para un cambio de vida.
y también a diputados y diputadas que sé que están revisando este proyecto de ley, pudieran escuchar las voces de las personas, no solo de las que estamos trabajando en el ámbito de la lucha contra la violencia, sino también del pedido social, porque hay un pedido social de un llamado acceso a la justicia con perspectiva de género, que no es otra cosa que una mirada inclusiva en términos, como dije, de las distintas situaciones en que se encuentran las personas. El mensaje, aparte del agradecimiento, es de que en los modelos de distintos países que tienen estos juzgados y tribunales especializados se ha logrado un cambio significativo, importante, desde el punto de vista no solo de la atención, sino también, y como ya lo dijeron las colegas, de evitar que estos hechos sigan sucediendo. Y también tomando lo que señaló la doctora Marchú, es una ley para todas las personas, no es una ley exclusiva para mujeres. Desde el momento en que las pericias, que hago hincapié nuevamente en esto, dicen que también se tiene que trabajar con las personas agresoras o supuestas agresoras, acompañándolas desde un primer momento. Y eso es algo que hoy quiero dejar como un mensaje final. Hoy no se está acompañando a las personas agresoras, solamente a las víctimas. Al dejar a las personas agresoras sin acompañamiento, es que la persona tiene reincidencia. Correcto, vuelve a reincidir, y ya tal vez con más encono, y es ahí donde estos juzgados y tribunales especializados van a permitir un acompañamiento a cada persona del entorno familiar e incluso de aquellas personas que son cercanas a ese entorno y que de algún modo también tienen conocimiento de lo que está aconteciendo. Entonces, ese es mi mensaje, y agradecer una vez más esta posibilidad y que se sigan realizando actividades como estas para una mejor comprensión de lo que es la perspectiva de género, una sensibilización y un compromiso de parte de cada ciudadano y ciudadana. Muchas gracias. Y bueno, y así damos término al tercer episodio del podcast de la equidad. Agradecemos también a los compañeros de Senado TV, a la directora de Senado TV por este espacio, por acompañarnos en este proyecto, y que les pedimos que nos sigan en las redes, que vean, que compartan y que hagan llegar el mensaje a todos los que se puedan. Chao.